Quiero que escuchen y vean, sobre todo los cubanos que están acá, sí, un ratito nomás. Los cubanos que están acá, escuchen esto. Tu papá lo metieron preso por 5 años por tener $100 en la cartera. 100 putos dólares que le regaló un pariente que había ido de visita. Y ahí vinieron las visitas suspendidas, los encierros en solitario, la falta de ayuda médica y todo por 100 putos dólares. ¿Te acuerdas, verdad? Y luego cuando tu padre sale de la prisión, pues se da cuenta que esos mismos chivatos y comunistas estaban haciendo negocio con los extranjeros, comiendo en los restaurantes y pagando con dólares. Señoras y señores, esta es una parte de nuestra historia, o es una parte de la historia del pueblo cubano, de lo que es vivir bajo una dictadura. Los voy a poner un poquito en contexto. Lo voy a poner un poquito en contexto porque hay personas que son de otros países y que nos ven y ven estos videos y ven los programas después que los subimos y así. Los cubanos que ya están acá y conocen el trasfondo histórico doloroso, pues saben a qué me estoy refiriendo. Primero voy a citar una fecha porque estoy leyendo un artículo o un fragmento de un artículo que el País Internacional publicó el 15 de agosto de 1993 y reza así de esta manera. El presidente cubano, nosotros le decimos el dictador cubano, el presidente cubano Fidel Castro firmó ayer el decreto ley que despenaliza la tenencia de dólares y permite a todos los ciudadanos cubanos que posean esta u otra moneda convertible comprar libremente mercancía en los establecimientos hasta ahora destinados a los extranjeros. O sea, esto se publicó el 15 de agosto, pero la autorización, pues, fue confirmada sobre el día 13, día 14 de agosto del 1993. Antes de esa fecha, en Cuba era penalizado andar con $1, tener el dólar. Y lo triste de esto es que muchas personas en la isla de Cuba fueron presos, fueron condenados por andar o tener $1 o cualquier moneda que no fuese el peso cubano. Muchas de esas personas fueron juzgados injustamente. Por esas leyes arbitrarias que se inventó el castrismo en ese tiempo. Leyes dictatoriales que han sido condenadas y son condenadas por el mundo entero hasta la fecha de hoy. Muchas de estas personas entraron por esta causa. Y dentro de la prisión, pues como decimos nosotros en buen cubano, se les complicó la vida. O sea, la dictadura cubana le desgració la vida a muchos buenos padres de familia, desgració la vida de muchas familias cubanas por causa del dólar, porque según la ideología que ellos sostienen, era la moneda del enemigo. Yo también tengo una historia muy triste que contar. Que tiene que ver pues con esto. Y ni siquiera tiene que ver con los dólares. Cuando yo era niño, mi papá trabajaba
en Capitanía del Puerto, en La Habana, en una sección que tenía que ver con rescate y salvamento. Ahora, esta sección, cuando se les ordenaban, entraba a algún barco extranjero, ellos se les ordenaba ir a revisar juntamente con las personas de guardafronteras, las autoridades de ahí, porque ellos tenían que ir por debajo del barco y todas esas cosas, así como una especie de chequeo, buceando y otras actividades para ver pues si el barco no traía cosas que supuestamente hicieran peligrar la integridad de la revolución, como ellos decían. Y en un barco griego llega en esos tiempos a la bahía de La Habana y pues mi papá estaba trabajando en ese tiempo y le tocó pues ir con las autoridades a hacer ese chequeo. Después que hacen el chequeo, bueno, les invitan a subir al barco y todas esas cositas así para conocerles. Entonces a mi papá le regalan unos chicles. Y él pues dice, como mismo me contaba él, porque yo era muy niño cuando eso, pues él ya se regresaron, bueno, guardaron todos los equipos, todas las cosas que ya descomisaron, que supuestamente no deberían de entrar a Cuba por el concepto o las reglas de aduana. Y mi papá recuerda que él se echó los chicles en el bolsillo, recuerda él, y encima pues se pone un pañuelo. Y ustedes saben que Cuba hace mucho calor. Y cuando ya estaban entregando todas las cosas que habían descomisado, supuestamente, mi papá pues saca el pañuelo para secarse el sudor y se caen los chicles delante de su jefe. Esos chicles le costaron a mi papá 6 meses de prisión. Porque los chicles era contrario a la ideología castrista, a la ideología de la dictadura de Castro. 6 meses de prisión. Esta historia y estos testimonios que tienen que ver con la penalización y la despenalización del dólar son testimonios bien dolorosos que van a quedar para siempre en nuestros corazones. Van a quedar para siempre. Porque estos actos han dividido familias, vuelvo y repito, han dividido a las familias, han destruido a hombres íntegros que entraron a la prisión acusados de llevar la moneda supuestamente del imperialismo y adentro tuvieron que transformarse en monstruos para poder sobrevivir entre esa jauría de hienas, porque no es que fueron condenados y puestos aparte, no, pues se les mezcló con la misma población penal, entre asesinos, entre ladrones, de verdad, y personas que realmente estaban cumpliendo una justa condena por sus actos y fechorías. Y después, pues a este dictador dice, bueno, ahora ya no nos conviene tener penalizado el dólar porque la economía pues va en decadencia como hasta hoy día, y despenaliza para que los cubanos, entre comillas, puedan comprar, puedan tener acceso a los establecimientos. Si usted no sabía o no conoce, sabían establecimientos en Cuba que vendían en moneda fuerte y solo tenían acceso los extranjeros y algunas personas que eran acólitos de la dictadura. Entonces, señores, esto es lo que nos hace despreciar de todo corazón y al 100% el comunismo. Usted no salga a la calle
o no hable más, no diga más nada de que si tengo hambre, de que si queremos luz, de que si queremos comida. No, usted pida libertad para Cuba y anexión. 100%, intervención de los Estados Unidos. Porque hasta ahora no ha funcionado nada. Hasta ahora lo único que hay en las redes y entre todos los grupos que se dicen disidentes u opositores, a lo cual yo no es que esté dudando de ellos, no es que esté dudando de los opositores, no es que esté dudando pues de los disidentes, pero hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada. Entonces tenemos que pasar de la verborrea a la acción radical, de una vez por todas. De una vez por todas. Y sobre todo ponerle nombre. Es mi criterio. Yo no le pido a nadie que piense igual que yo. Eso es lo que nos convierte en seres humanos. O sea, si todos vamos a pensar igual, qué aburrimiento, ¿no? Eso sería aburrimiento. Imagínate que todos seamos del mismo color. Qué aburrimiento. Ni siquiera pudiéramos distinguir o hacer bromas entre unos entre otros. Pero a las cosas hay que llamarlas como son. Y los puntos, vuelvo y repito, como decía en otros programas, deben estar sobre las IES. A la cosa hay que ponerle nombre como debe de ser y punto. Anexión. Es mi punto de vista. Anexión. Acción radical. Ya no se puede estar con paños tibios. Hoy estaba leyendo unas estadísticas, pero impresionantes. ¿Cuántos miles de cubanos han muerto en el estrecho de la Florida? Bueno, en ese espacio, tratando de escapar del país, y no solamente por ahí, pues en otros países, en travesías a través de la selva, en travesías de país en país, asaltados, acosados, pues lastimados por estos cárteles que se dedican al narcotráfico, y estas personas, al estar transitando por ahí, pues caen en manos de ellos, y es como es razonable, pues los van a raptar y van a pedir rescate y todas esas cosas. Ya todos conocemos esas historias, pero el cubano no tiene por qué estar pasando eso. El cubano no debe de estar pasando eso si estuviésemos en un país libre, si contásemos con todas las garantías para nuestra vida normal, común y corriente, como la puede tener usted en cualquier lugar del mundo, mientras su país sea libre. Cuando una persona no tiene la posibilidad de expresarse como debe de ser, de trabajar y ganar como debe de ser, una persona no tiene ni siquiera el derecho de salir libremente de su país a visitar otro, no a emigrar, sino a visitar otro de vacaciones, pues eso no es una vida normal, común y corriente que debe tener un ser humano. No. Esa vida donde todo es limitado es la vida de un esclavo. Esa vida, ese estilo de vida donde todo se le prohíbe es la vida de un esclavo, y solo recibe lo que su gobierno, entre comillas, lo que su gobierno cree que usted debe de recibir, como en Venezuela, como las cajas CLAP, esos cartones CLAP, ayudas de no sé qué, ayuda de no sé qué. No, yo no quiero ninguna ayuda. Como en Cuba, pues, la comida o racionamiento y no sé qué. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero ser libre para trabajar, y con el sudor de mi frente, si yo quiero comprarme un pedazo de carne, yo voy a la esquina donde está la tienda más cercana y me compro con libertad un pedazo de carne res, sin tener el temor en mi corazón, en mi mente, de que me van a acusar por resentimiento por comer algo que solamente pueden comer ellos como líderes.
Hasta el otro día prácticamente había que solicitar un permiso. Yo también pasé por esa situación. Les voy a contar, porque aquí estamos para eso, para conocernos, para comentar, para decir la verdad. ¿Sabe por qué aparecen toda esa cantidad de simpatizantes y clarias? Que yo no sé qué comerán ellos, porque ellos están igual que el cubano de a pie. Toda esa gente que les gusta estar metido en las publicaciones y opinando y defendiendo la dictadura, yo no sé qué tipo de mentalidad, o yo no sé, voy a decirlo así, de esta manera. No sé qué talla de cerebro tienen estas clarias para defender lo que no admite defensa. No sé. Porque si a ellos le quitan la corriente igual, si a ellos no les dan las posibilidades de ser libres igual que al cubano de a pie, ¿qué talla de cerebro tiene que tener este tipo de personas para defender una dictadura? A ver, vamos por paso y vamos por tiempo. Yo recuerdo que cuando yo fui por primera vez, iba a viajar por primera vez a México, se me hizo un problema, un conflicto, pero tan grande cuando fui a solicitar lo que llamaban el permiso de salida. En aquel tiempo costaba como $150 solicitar el permiso de salida. Primero, casi que pierdo el viaje y casi que se pierde toda la inversión que las personas que me estaban invitando estaban haciendo. Casi que se pierde. Porque me retuvieron el permiso de salida alrededor de unos 40 días. Ellos decían que era porque estaban investigando a ver si realmente, yo no era que no sé qué, que no sé esto, que lo otro, porque yo estaba saliendo para unas actividades de una connotación religiosa, tienen que ver con la iglesia. Y entonces a ver si es que realmente pues yo era un ministro, un momentico, ministro religioso. No vaya a confundirme ahora. Ministro religioso. Y supuestamente estaba en esa investigación y casi que me hacen perder pues la inversión, tanto mía como la de las personas que me estaban invitando. Después me hacen una invitación al Perú. En aquel tiempo era un proceso también bien tedioso el proceso. No pude viajar al Perú por causa de esto mismo. Pues me llega la carta de invitación porque había que recibir una carta de invitación para uno poder hacer todo el resto de trámites. Me envían la carta de invitación, pues tuve que pasar por consultoría jurídica, hacer una inversión que para un cubano, bueno, no es tan fácil tener ese dinero disponible ahí cuando se necesita. Y después, pues me demoraron el permiso de salida a tal punto que se vence la carta, porque eso tenía una línea de tiempo que había que cumplir para que no se venciera. Bueno, al final se perdió ese dinero, se perdió la invitación y obvio no pude viajar al Perú. En tercera ocasión recibo una invitación para Haití, igualmente para un evento de índole religioso, y me retienen la carta de invitación porque cada carta tiene una fecha. Si le retienen la carta y esa fecha se pasa, o sea, se vence, ya usted no puede hacer ningún trámite. Le estoy hablando de mi testimonio personal y de lo que me sucedió. Pues ellos retuvieron la carta. Cuando digo ellos, estoy hablando de las autoridades cubanas, de la seguridad del Estado y toda esta gentuza
que son parte de la maquinaria castrocomunista. No se pudo ir a Haití. Igual pues yo pensaba quedarme en Haití, y de todos modos Dios sabe lo que hace, porque en ese momento pues vino el terremoto aquel que pasó en Haití, fue muy doloroso, y la persona pues que me estaba invitando falleció. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Pero pese a la tragedia, también hay que ver la manipulación de las autoridades de la dictadura cubana. Tenemos que tener en cuenta eso. No es posible, señores, no es posible de que tengamos nosotros que lidiar con gente así. O sea, no es concebible de que tengamos que tener en nuestros países personas que actúan de esa manera. Y no solamente que actúan de esa manera, sino que exportan sus ideales. Hoy yo estaba subiendo un video, usted puede ir ahí a mi perfil y puede chequear un video donde un hermano venezolano está hablando acerca de la injerencia. Voy a hablar un poquito acerca de injerencia. Pues todos estos socialistoides, lo primerito que hacen es buscarse un enemigo fantasma. Y el enemigo actual para toda esta gente es uno solo, Estados Unidos, el imperio americano. Pero yo no veo a ninguno de estos emigrando para Cuba. Yo no veo a ninguno de estos que critican tanto el imperio americano y el capitalismo emigrando. Pues vamos a suponer, vamos a poner un país. Vaya, que vayan emigrando para Belice, que vayan emigrando para Guyana, no. Toda esta gente, ninguno va a emigrar para Cuba. Esta gente va a emigrar ¿para dónde? Para Estados Unidos. ¿A dónde les gusta a ellos vacacionar? Bueno, vaya a vacacionar a Haití, porque usted no va a vacacionar a Haití. No, ellos van a vacacionar a Miami. Entonces, supuestamente, ellos estaban explicando de que los gobiernos o la oposición que está en contra de estos gobiernos están recibiendo la injerencia, la influencia de el imperialismo. Señoras y señores, Venezuela, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, la única injerencia, la única, ¿cómo es que le digo esto? A ver, para que usted me entienda. Lo único que la influencia que ha recibido es de parte de la dictadura cubana. Porque si usted se pone a chequear, si usted se pone a mirar todo el cuadro en Latinoamérica, en estos países que tienen cierta simpatía con el socialismo, saludos desde Cuba, libertad para Cuba, amén, que Dios te bendiga. No sé cómo me estás viendo en Cuba, pero te mando un fuerte abrazo. Y hazle partícipe a todos mis hermanos en cubano de este mensaje. Paro nacional por la libertad de Cuba. Amén. Y el cenicero dice, si usted mira el cuadrito, la imagen de todos estos países que tienen cierta simpatía con el socialismo, con las ideas de Castro, con el comunismo, pues todos tienen el mismo diseño, la misma pintura, el mismo tipo de pincel, los mismos rasgos y todo, porque hay una sola injerencia y una sola influencia que es la dictadura cubana. En Venezuela, en Perú, en Colombia, en Ecuador, escúcheme bien, y yo le estoy diciendo esto para que usted despierte. Tienen el mismo patrón, es un mismo patrón, y todos hablan las mismas tonterías.
que el neoliberalismo, que el colonialismo, que no sé qué, que el imperialismo, sí, pero yo no veo a ninguno de ellos usando un reloj eslava. ¿Cuántos cubanos hay aquí que se acuerdan de los eslavas? Yo no veo a ellos todavía leyendo una revista Sputnik, ¿no? Porque, bueno, ellos leen el New Herald, el New York Times. Eso es lo que leen ellos. Eso es lo que buscan ellos. ¿Con qué andan ellos? Ah, no, ellos andan con la moneda de ellos mismos. No. Ellos andan con el dólar americano y van a comprar en lugares donde tú que simpatizas con ellos no puedes comprar. Esto se llama parón general. Paro general. Brazos caídos. ¿Sabe por qué? Y esto, en todos estos días, yo he tenido algo dándome vueltas en mi mente. Porque si nosotros no ponemos el punto donde debe de ir, aquí va a pasar lo mismo. Escúcheme bien. Y es que está pasando ya. Y es por eso que muchos canales están levantando la voz y denunciando a todos estos comerciantes socialistas de cómo tienen propiedades, inversiones y cosas así a costa del dolor del pueblo cubano. Me está dando esto vueltas en la cabeza y tenemos que impedir que suceda. Tenemos que impedirlo a toda costa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así cueste sangre. Tenemos que hacerlo. Cuando cae, si se acuerdan, con la antigua Unión Soviética, ¿quiénes se quedaron? Pues con negocios, ahora son grandes capos y grandes comerciantes, grandes inversionistas y terrible. Pues las personas, coroneles, generales, líderes que pertenecían incluso hasta la KGB. Yo voy a dedicar un programa que tenga que ver. Alguien me pidió, ¿por qué no hablamos pues de Rusia? No hablamos de esto. Vamos a hablar de Rusia en estos días. Y vamos a hablar pues también de estas personas que cuando cae la antigua Unión Soviética, pues se erigieron pues empresarios, capos de la droga. ¿De dónde sacaron todo ese dinero? Y esto es lo que tenemos que evitar que suceda en Cuba. Porque cuando Cuba sea libre, que va a ser libre, eso no les quepa duda, pero tenemos que evitar que eso suceda. Y Cuba va a ser libre. Pero no un cambio fraudulento que en vez de llevar a estas personas ante las cortes internacionales, entonces estas personas sean los grandes magnates cuando Cuba sea libre. Y tengamos que nosotros, pues, ay, mira, este no era el del Partido Comunista, el ministro de no sé qué. Ella, ¿cómo es que ahora es dueño de esta sucursal o de aquí en Cuba? No. Eso no puede suceder, señores. Y vamos a dedicar un espacio para hablar de este tema. Durante todos estos años han exportado su ideología nefasta a los países de Latinoamérica. Durante todos estos años le han hecho creer al mundo de que son una potencia médica, de que son una potencia en la educación, y no es así. Es un engaño total. Usted tiene que despertar, tiene que haber un gran despertar, tanto en la conciencia, tanto en el espíritu, para que usted pueda ver. Sus ojos tienen que ser abiertos ante esta realidad. Porque si realmente Cuba fuera un ejemplo para los países del mundo, no hubiesen tantos cubanos emigrando.